Fue interesante, participaron un poco más de 30 comunidades, se juntaron en Pilcanilleu. La verdad que el día en Pilca estuvo bueno, en el resto de la provincia estuvo como bastante complejo. Esa fue sin duda una dificultad, pero bueno, se logró avanzar. Fundamentalmente la elección del CPI tenía como un eje central para nosotros, que es la puesta en funcionamiento de la segunda etapa de la ley de relevamiento territorial. Es como el trabajo inmediato que va a tener que desarrollar aquí en la provincia, ¿no? Bueno, en esta oportunidad se estaba pensado, estaba previsto elegir un solo consejero, pero entendemos que no ha sido así y por otro lado te ha tocado ser uno de ellos, ¿no? Así es, me eligieron a mí como ser el consejero en este momento del CPI, y las comunidades, por la realidad que hay de conflicto territorial, de extensión, la particularidad que tiene la zona andina, que va desde Mencue hasta el paralelo 42, se ha demandado la presencia de una segunda persona, así que esperemos que eso sea. Ha sido por otro lado una demanda que han venido teniendo las comunidades, pero que no ha tenido, se le ha hecho lugar de parte del INAI, digamos. Ahora se ha vuelto a reiterar eso y esperemos que haya algún resultado favorable en ese sentido. Bueno, ¿fue aprobado, digamos, un segundo o segunda consejera? Fue solicitado y acordado por las comunidades y demandado por las comunidades. Lo resuelve el INAI, la presidencia del INAI, que bueno, así que simplemente se ha cursado un acta para eso y esperemos tener información pronta, ¿no? Bueno, el periodo de participación en este espacio. Está planteado por 3 años el periodo de duración del CPI. Así que ha sido bastante regular hasta ahora, eso hay que decirlo, porque en realidad el último designado fue a fines de 2011 y no se logró hasta el momento actualizar. De parte del organismo nacional hay una discontinuidad, digamos, casi una desatención con las personas. Y eso significa que es muy difícil, digamos, que estos hermanos hayan podido tener un trabajo más o menos continuo, digamos, ¿no? Ahora desde la organización se le ha dado una mirada distinta, porque en realidad esta persona, al ser elegida desde el INAI, supone que el INAI debería crearle las condiciones para movilidad, comunicación y otras, digamos, ¿no? Básico para esto. Eso no ha funcionado y como en la provincia muchas veces no podíamos tramitar, no sé, un pasaje o algún otro elemento, porque en realidad nos decían de la provincia, pero es de nación, o sea, siempre como una cosa ahí dando vuelta. Así que en este sentido se va a ver cómo funciona esto, teniendo que, en el caso mío, digamos, yo también estoy integrando a la coordinación de la mesa, de la coordinadora en la provincia, y creemos que eso nos va a facilitar, por ejemplo, tener más continuidad. Y que el CPI no sea una cosa separada del proceso organizativo, sino que sea parte de lo mismo, ¿no? Entonces, las prioridades para esta primera etapa, digamos, de Consejo de Participación Indígena. Va a ser la 2660, de hecho en el día de ayer se estuvieron realizando capacitación para los técnicos que van a integrar el equipo técnico operativo de la ley en Fisque Menuco. Ahí el equipo está prácticamente designado, están faltando las contrataciones, que es bastante lenta, pero que está andando, de un equipo que hemos propuesto a la parte mapuche, un antropólogo, un geógrafo y abogado y trabajador social. Esto está ya en manos de la provincia, en recursos humanos, así que creemos que en los próximos tiempos ya va a estar saliendo. Y hay urgencias muy fuertes, muy marcadas, digamos, en la necesidad de que hayan comunidades que se puedan relevar. Nosotros siempre hacemos hincapié, la comunidad Celestino Quijada es una de las que tienen urgencia y prioridad para este relevamiento, por la situación que viven ellos de aislamiento, de encierro y de falta de reconocimiento territorial. Así que, como esa, hay otras más en la zona y hay otras más en la provincia con necesidad de que este relevamiento les llegue en el menor tiempo posible, ¿no?